Buenas tardes. Recuerden ustedes que vimos cómo a la vida humana le pertenece intrínsecamente, insistía en ello, la condición moral. La moralidad o inmoralidad, naturalmente. Vimos cómo había una serie de aparentes paradojas. Ustedes recuerdan, veíamos cómo no se puede confiar en la naturaleza humana. En el caso de que el hombre pueda decirse que tiene naturaleza, es una naturaleza en un sentido muy distinto de la naturaleza de las cosas o de los animales. Veíamos cómo en alguna medida las vigencias sociales, sobre todo en sociedades primitivas, son el equivalente de la naturaleza, son precisamente lo que regula la conducta. Pero veíamos también que esas vigencias que ejercen presión sobre los individuos requieren una reacción del individuo a ellas. Es decir, el individuo las acepta o las resiste. Con lo cual hay una toma de posición, una participación del individuo frente a las vigencias y por tanto no hay una pasividad. Es un caso límite en definitiva, pero normalmente no. O hay aceptación más o menos entusiasta, puede ser muy poco, o hay una resistencia mayor o menor. Veíamos que lo decisivo era la necesidad de, ante un horizonte de posibilidades, por lo pronto imaginarias, que no son reales, que son todavía posibles, el hombre tiene que elegir, es decir, preferir. Y esto nos llevó a una conclusión un poco inesperada y que en definitiva no es lo normal, lo que se piensa habitualmente. Y es que la idea del bien o de lo bueno, que parece primaria, en el fondo no lo es, sino que aparece antes la noción de lo mejor. Lo mejor es lo preferible. Y justamente ante la experiencia de lo preferible se infiere la bondad, se infiere la condición de bueno. Aunque normalmente parece que lo bueno es primario y que el mejor es un comparativo de superioridad, en realidad no es así. Y veíamos también el hecho tan interesante de que en la mayor parte de las lenguas, por lo menos en las que yo conozco, en griego, en latín, en las lenguas románicas, por tanto, en las lenguas germánicas, la palabra bueno y la palabra mejor tienen raíces distintas, son palabras enteramente distintas. Lo cual quiere decir que vienen de experiencias humanas diferentes y posiblemente primarias las de la comparación, las de lo mejor. Como ven ustedes, encontramos una serie de factores que aparentemente no son lo que se piensa habitualmente, pero que nos obligaban a tomar una posición hasta llegar a esa evidencia de que la vida humana tiene que elegir, tiene que responder de lo que hace, responde precisamente y se siente responsable en la medida en que no es responsable, es decir, en que una acción no es propiamente de uno, sino que ha sido hecha por una influencia o por el azar o bien impuesta. Es decir, es inseparable, absolutamente inseparable, la moralidad de la condición de la vida humana. Hoy vamos a dar un paso más. Hoy vamos a hablar del contenido, de la moral y de una distinción que ha tenido enorme importancia desde hace un par de siglos, que es la diferencia entre lo que se ha llamado una moral autónoma o una moral heterónoma. Esto es, me parece, capital y además corresponde a un planteamiento de la moral que ha sido quizá uno de los últimos grandes planteamientos originales y nuevos del problema de la moralidad, que es el debido a Kant. Ustedes saben que Kant, esto es muy sabido, pero en fin, lo repito para recordarlo, Kant, que hizo una crítica de la razón pura, es el libro fundamental, se llama Crítica de la razón pura, y luego publicó otro libro, Crítica de la razón práctica, lo cual ha hecho que casi todo el mundo
contraponga pura a práctica. Pero esto no es así. Para Kant, el adjetivo puro quiere decir independiente de la experiencia. O dicho con otras palabras, un término que usa mucho, a priori, en lugar de a posteriori. A posteriori es lo que se deriva de la experiencia, a priori es lo que es previo a toda experiencia, independiente de la experiencia. Eso es puro. En realidad, el título de la crítica de la razón pura es un título incompleto, debía ser crítica de la razón pura teórica o especulativa. El título del otro libro debería ser crítica de la razón pura práctica, porque es también pura. En definitiva, por tanto, la contraposición no es entre pura y práctica, sino entre teórica o especulativa, es lo mismo, y práctica. Ambas puras. Esta es la cuestión. Pues bien, el tratado más importante de Kant es la crítica de la razón sobre cuestiones de moralidad, es la crítica de la razón práctica, pero hay otros dos libros muy importantes también. Uno es un pequeño libro, muy interesante. Si ustedes quieren leer algo sobre los problemas morales en Kant, les recomiendo que lean este que voy a decir, Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Hay una excelente traducción de Morente. Kant no es nada fácil en alemán, tampoco en español es muy fácil, ¿verdad? Pero en alemán un poco más difícil. Y hay una traducción que se publicó originariamente en la colección universal. Yo creo que está en la colección austral. Me parece que hay ediciones en la colección austral. Y escribió otro libro que se llama Metafísica de las costumbres. Es uno de los últimos libros que escribió Kant. Se publicó el año 1797. Ustedes saben que murió en 1804. Y en los últimos años no publicó. Tengo la fortuna de tener la primera edición de ese libro. Es la única primera edición de Kant que tengo, pero fíjense si lo tengo en primera edición. Y es un tratado, tiene dos partes. Una parte que es una teoría filosófica del derecho y la otra es la teoría de las virtudes, que es lo que es más propiamente ético. La ética de Kant tiene un carácter fundamental. Ustedes saben que Kant quería hacer algo que fuera independiente de toda experiencia, válido, diríamos, no ya para el hombre, sino para todo ente racional en general. Ein vernünftiges Wesen überhaupt, dice Kant, un ente racional en general. Es decir, cualquier mente racional, cualquier espíritu racional, para cualquiera de ellos es válida la doctrina kantiana. Y por tanto, él trata de encontrar un imperativo moral categórico. Categórico quiere decir no condicionado. También emplea la palabra unbedingt, incondicionado. Es decir, un imperativo que impere, que mande sin restricción, en todo caso. Porque la mayor parte de los imperativos morales son hipotéticos. Tienen, por ejemplo, una forma de una condición. Por ejemplo, si quieres estar sano, no te emborraches. Ese imperativo manda si uno quiere estar sano, pero si uno dice, es que yo no tengo interés en estar sano, pues entonces se emborrachará. Haz tal cosa sí, o no hagas, es igual, si quieres tal otra. Supongan ustedes que dicen, cumple con tales preceptos si quieres salvarte. Y dicen, pues que no quiero salvarme. Bueno, pues entonces el imperativo cae por su base. Kant busca un imperativo categórico, un imperativo que impere en todo caso, que no dependa de ninguna condición. Y él encuentra que este imperativo no puede ser material, es decir, no puede tener un contenido, tiene que ser meramente formal, tiene que referirse a la forma de la acción. Lo formula de muchas maneras, este imperativo categórico. Quizá la forma más clara es esta: obra de modo que puedas querer que el motivo de tu acción
sea ley universal de la naturaleza. Les parece la cosa un poco enrevesada, pero no lo es tanto. Obra de modo que puedas querer que eso que haces, el motivo por el cual haces lo que haces, sea ley universal de la naturaleza. Él pone un ejemplo muchas veces, es un ejemplo predilecto de Kant, es el depósito. Alguien le hace a alguien, le deja una cantidad o algo valioso en depósito. El imperativo categórico ordenará devolver ese depósito. Y dice Kant, es que el que se queda con el depósito en vez de devolverlo, ¿puede querer que eso que ha hecho sea ley universal de la naturaleza? No, porque si nadie devolviera los depósitos, nadie le dejaría a nadie un depósito. Y por tanto no podría quedarse con el dinero. ¿Comprenden ustedes? Es decir, por ejemplo, no mentir. El mentiroso puede querer que se lea ley universal de la naturaleza, que la gente mienta. No. Porque para poder mentir hace falta que uno crea lo que miente, lo que dice. Si todo el mundo mintiera, nadie creería lo que dicen los demás. Y por tanto no podría mentir. Por tanto, es un imperativo válido, siempre. En todo caso, el que obra mal presenta su acción como una excepción. Es decir, está afirmando la norma moral, a la cual falta. Comete una excepción. El hombre que engaña a su mujer, o la mujer que engaña a su marido, lo hace ocultamente, trata de que no se entere. Es decir, con su conducta está afirmando la norma, está afirmando la ley. Es una excepción. Falta a ese imperativo. Se permite eso, como excepción. Este imperativo, por tanto, impera sin restricción, sin condiciones. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué debo hacer? Ah, no lo dice. El imperativo categórico no tiene contenido. Se refiere simplemente a la forma de la acción. Es una moral formal. Es decir, no dice lo que se debe hacer, sino cómo se debe hacer. Se debe hacer por respeto al deber, por puro respeto al deber. Si yo hago algo porque me apetece, porque me gusta, por emoción, por cariño, por lo que sea, por temor, esto no tiene valor moral, no tiene significación moral. Lo moral es simplemente lo que se hace por respeto al deber. Kant no estaba tampoco muy seguro porque se plantea en algún momento si el respeto no es un sentimiento. Die Achtung, la palabra que emplea. Y a veces traduce en latín reverentia, traduce Achtung por reverencia, a veces emplea palabras, sobre todo en la metafísica de las costumbres, emplea a veces entre paréntesis un término de la tradición latina. Es decir, es una moral sin contenido, una moral meramente formal, y se refiere precisamente, y esto es muy importante, a lo que llama el yo puro. Porque el hombre tal como lo encontramos, el hombre empírico, el yo empírico dirá, está sometido a una serie de presiones y una serie de normas y leyes de la naturaleza, etc. Pero el yo puro, lo que llama das reine Ich, tiene lo que él llama una diferente forma de causalidad, la causalidad por libertad. El hombre se siente responsable y de esa responsabilidad que se siente infiere que es libre. En la crítica de la razón pura había mostrado Kant que hay ciertos principios que teóricamente no se pueden demostrar. Por ejemplo, la libertad humana. Demostrarlo no se podía. Pero en la razón práctica sí. En la razón práctica
aparece como un postulado evidente. Puesto que soy responsable, tengo que ser libre. Teóricamente no lo podré demostrar, pero esto es válido universalmente. La libertad se deriva de la impresión inmediata de responsabilidad que tengo y que afecta, diríamos, al yo puro, das reine Ich. Esta es, dicho muy en resumen, la concepción de la moral kantiana. La moral formal, sumamente rigurosa, pero vacía de contenido, puramente formal. Y esta falta de contenido no satisface mucho. Él naturalmente insistía en lo siguiente: el hombre es legislador de sí mismo, como sujeto libre. Y por tanto, esa norma, la norma moral, es autónoma. Autónomo es el que se da la ley a sí mismo. Toda otra moral, dirá Kant, es heterónoma. Es una ley dada desde fuera, que viene de fuera, que es dada por lo otro, por alguna otra cosa, que no soy yo. Y él adhiere enormemente a esta necesidad de una moral que brota de la misma voluntad. No olviden ustedes además que Kant insiste en que hay una frase muy curiosa en que dice: ni en el mundo ni en general, tampoco fuera del mundo, hay nada que pueda llamarse bueno sin restricción, sino una buena voluntad. Ein guter Wille. La buena voluntad es lo único que es realmente bueno, absolutamente bueno. Lo cual ejecuta una operación importante, que traslada la bondad de las acciones a la voluntad. Lo que es bueno es la voluntad. Cuando yo hago algo con una buena voluntad, es decir, por respeto al deber, mi acción es moralmente buena. Y además es autónoma. Es una moral autónoma. Que esto le importa enormemente a Kant. Pero esto deja un descontento. Esa moral que no me dice qué debo hacer, que no me dice más que cómo debo hacerlo, que se refiere a la forma de la acción y traslada la calificación moral a la voluntad. La voluntad. Pero hay algo más que la voluntad. En el hombre no hay solo voluntad. La filosofía y la psicología, ya desde toda la edad moderna, pero especialmente desde el kantismo, han insistido muy especialmente en la voluntad. Yo pienso que esto no es suficiente. Hay cosas distintas y quizá más radicales que la voluntad. Hay, por tanto, un cierto malestar frente a la moral formal, sin contenido. Pero interesa. Es muy apreciada la idea de la autonomía de la moral. Y ha habido un intento ilustre, un intento muy importante y muy ilustre en los primeros decenios de nuestro siglo, que ha sido la obra sobre todo de Max Scheler y Nikolai Hartmann, los cuales tratan de hacer una ética que sea autónoma, que tenga, por tanto, posibilidades de una validez universal e incondicionada, pero que tenga contenido. Que sea no una ética formal, sino una ética material. Y, sobre todo, publica Max Scheler su gran libro, el más importante de sus libros, El formalismo en la ética y la ética material de los valores. Y esta es una ética fundada en un concepto que es manejado enormemente por los filósofos de los primeros decenios de nuestro siglo, que es el concepto de valor, Wert en alemán, valor.
El origen de la idea de valor se encuentra como tantas cosas en Brentano. Brentano publicó un pequeño libro, fue una conferencia que luego se convirtió en un pequeño libro, El origen del conocimiento moral, que es muy interesante, realmente muy importante. Y ahí, por ejemplo, introducía un concepto que a mí me parece enormemente valioso, que es el concepto del amor justo. El amor justo es el amor dirigido a algo que es amable, en el sentido literal de la palabra, que es digno de amor, que merece ser amado. A veces se aman cosas que no lo merecen. En ese caso, el amor existe, pero no es justo. Cuando lo amado es algo que merece ser amado, ese amor es justo. O el odio. El odio se odia algo que es malo, que merece ser odiado, y ese odio es justo. Hay otros odios que son injustos. Esta idea es fundamental. Él cita, por ejemplo, el famoso verso latino, video meliora provoque, deteriora sequor. Veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. El hombre lo hace con gran frecuencia. Ve lo que es mejor. Ve que algo está bien. Sí, pero no lo hace. Hace otra cosa. Hace algo peor. Es decir, está reconociendo que algo se debe amar, pero no lo ama. O reconoce que algo merece ser odiado, pero no lo odia y sigue hacia ello y lo aprueba. De hecho, no lo aprueba, pero lo sigue, lo acepta. De ahí viene, evidentemente, el concepto moderno del valor. Tal como lo plantean lo mismo Max Scheler que Nicolai Hartmann, el valor es una cualidad irreal, dice, de las cosas. Tomen ustedes un ejemplo muy sencillo. Supongan ustedes un cuadro bello, ustedes un cuadro de Velázquez. Y entonces en el cuadro hay una serie de materiales. Hay un lienzo, hay una pintura que está extendida sobre él, hay colores, formas, hay un marco y belleza. Bueno, es que se puede poner en fila con los demás elementos. Puedo yo decir que tiene lienzo, pintura, colores, marco y belleza. No, es una cualidad irreal. No es cosa ninguna. Y no se percibe por los sentidos, sino que cuando yo contemplo el cuadro tengo una reacción que es encontrar que es bello. Es decir, tengo un tipo de percepción no sensorial de su belleza. Lo mismo pasa con otros valores. Hay valores económicos, que es el uso más corriente de la palabra valor. Hay valores estéticos, decimos esto es bello o es elegante. O hay valores morales, decimos esta acción es buena, esta persona que se sacrifica por otra o que hace grandes obras de caridad o de misericordia, es una acción moralmente buena. Hay un valor que es la santidad, el valor de santidad. Y estos valores se perciben o no. Hay gente que es ciega para el valor o ciega para un tipo de valores. Hay gente que no percibe, por ejemplo, la belleza de la música, le parece que es un ruido más o menos intenso. No percibe la belleza de un cuadro. No percibe el valor, por ejemplo, del moral. Hay gente que tiene una especie de atonía o de ceguera moral. Hay gente que no tiene sensibilidad para la santidad. Es decir, el valor se percibe de una manera no sensorial, no propiamente intelectual. Y hay una posibilidad de, que es lo que se llamó la estimativa. Recuerdo Ortega escribió un ensayo sobre la estimativa, que es la ciencia de los valores y la capacidad de percibir los valores. Estos valores, dirá Scheler,
son cualidades irreales que tienen las cosas. Las cosas no son valores, son bienes. Los bienes son cosas reales, portadoras de valores. Es decir, una moneda. Una moneda es un pedazo de, ahora es un pedazo de papel. Antes era un trozo de metal, de oro, de plata o de cobre, que tenía un valor económico. Una mesa tiene un valor de utilidad. Esta mesa es muy útil para tener aquí este aparato, para apoyar los codos. Tiene un valor de utilidad. Una persona bella tiene el valor belleza, ella es un bien. Es decir, la realidad está compuesta de cosas, en el sentido más lato de la palabra, de bienes que tienen valor. Pero el valor es una cualidad irreal que tienen. Objetiva, completamente objetiva. No depende del gusto. No depende de que yo lo atribuya. ¿Lo percibo o no? Esto es otra cosa. Yo puedo percibir el valor o no percibirlo. Y además tienen jerarquía. Por ejemplo, la belleza tiene un nivel superior a la elegancia. La elegancia es un valor estético. Sí, pero la belleza es un valor estético superior. La santidad es un valor superior a la mera moral, etc. Hay también valores positivos y valores negativos. Tienen polaridad. Hay disvalores, valores negativos. Es evidente que un aparato que no sirve para nada, que tiene un valor negativo, no es útil. Un cuchillo que no corta, ¿no? Por ejemplo, o un micrófono que no funciona, tiene un valor negativo, son trastos inútiles. Hay la fealdad, hay la cursilería, la falta de elegancia, son valores negativos. A lo sagrado se opone lo profano. A lo moralmente bueno se opone lo moralmente malo, lo criminal, lo pecaminoso, delictivo. Como ven ustedes, por tanto, hay clases diferentes de valores, una jerarquía entre ellos y polaridad. Los hay positivos y negativos. Entonces, como los valores son objetivos, no dependen de mi voluntad, no dependen de mi gusto, no. Los reconozco o no, los puedo percibir o no. Tienen el carácter de autonomía que pedía Kant. Pero hay un contenido. La moral consistirá para Scheler o para Hartmann en la realización de valores. Si yo realizo un valor, si yo hago que ese valor exista y que se encarne en una realidad, en un bien, esa acción es valiosa. Si yo quemo un cuadro de Velázquez, cometo una acción inmoral. ¿Por qué? Porque he destruido el bien que lleva ese valor belleza. Si yo mato a una persona, esto es una acción también gravemente inmoral porque destruyo a una persona que tiene valores, el valor de la personalidad, el valor de su moralidad, el valor de su belleza o de su posible santidad, etc. Como ven ustedes, por tanto, pasamos de una moral puramente formal que simplemente me dice cómo debo obrar, pero no qué debo hacer, a una moral que tiene un contenido, realización de valores. Dicho entre paréntesis, aunque no sea exactamente lo mismo que acabo de decir, la interpretación que da Max Scheler al resentimiento, que es muy aguda, él critica la interpretación de Nietzsche, que le parece errónea, y creo que es errónea. El resentimiento consiste en la negación de los valores o en la inversión de los valores. Si yo niego un valor o antepongo el valor inferior al valor superior o el valor negativo al valor positivo, soy un resentido. Actúo con resentimiento. Es decir, supongan ustedes una persona que tiene un pobre que le tiene envidia al rico.
Bueno, no es que esté bien, pero no es resentimiento. Supongo que es una mujer fea, a la cual le da rabia que hay otras mujeres guapas. O un escritor que no tiene éxito, o que en el fondo sabe que no es muy bueno, y le da rabia que haya otros mejores o con más éxito. O un médico le fastidia que otro médico tenga mejor clientela o tenga más éxito al curar. Todo esto está mal, todo esto son imperfecciones humanas, pero no es resentimiento. El resentimiento es la actitud del que dice la riqueza, qué porquería, eso no interesa nada. Escribir bien, ¿y a quién le importa? La belleza, me repugna. ¿Comprenden ustedes? Es decir, es la negación del valor o la inversión de los valores. Eso es el resentimiento, que es algo gravísimo, mucho más grave que esa actitud que pudiéramos llevar de competencia llevada al extremo o incluso de envidia. Hay una envidia, diríamos, no digo sana, porque la envidia no es sana, pero hay una envidia que es, diríamos, que se mueve en lo natural, si se quiere, es un defecto natural y en cierto modo, en alguna medida, justificado. Pero la negación del valor, eso es el gran pecado desde el punto de vista de los valores, es el gran pecado para Scheller, para Nikolai Hartmann. Ven ustedes cómo hay un cambio de configuración de la moral, de lo puramente formal y en cierto modo abstracto, a lo que tiene contenidos. Por ejemplo, es evidente que esta moral salvaría esas cosas que Kant excluye del campo de la moral. Es decir, si yo hago algo por simpatía, por, no sé, por emoción, por amor, bueno, Kant dirá, sí, puede estar bien, no digo que esté mal, pero eso no tiene que ver nada con la moralidad. La filosofía de los valores diría sí, sí, porque también es una forma de aceptación y de realización de valores. También tiene valor la emoción, tiene valor el amor, tiene valor la simpatía. Son actitudes valiosas también. Como ven ustedes, se produce una cierta humanización de la moral kantiana, conservando el carácter puramente objetivo, el carácter autónomo. No se trata de ningún tipo de imposición, de ninguna instancia externa que diga qué es lo moral o qué debe ser lo moral. Pero tenemos que preguntarnos, ¿basta con esto? ¿Es suficiente? Y ese concepto de autonomía y heteronomía, es decir, que la moral procede de mí mismo, autos, o de algo otro, algo ajeno, heteron. ¿Cuál es el autos? ¿Cuál es el heteron? Como ven ustedes, Kant sería muy riguroso. El hombre empírico, el yo empírico, es decir, no sé, nosotros, tal como estamos aquí, no somos legisladores. El legislador es el yo puro, que se mueve, dirá, en el reino de los fines. Lo demás es heterónomo. Pero claro, uno se pregunta, ¿es seguro esto? Por ejemplo, una moral religiosa. Una moral religiosa parecerá heterónoma. Es decir, supongan ustedes que yo tomo como norma moral el decálogo. Bueno, entonces yo tengo ahí una escala de preceptos morales, lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Esto ha sido revelado. Moisés recibió de Dios las tablas de la ley, ¿no? Normalmente se piensa, es una moral heterónoma. Puede ser muy buena, puede ser muy santa, pero heterónoma. No soy yo el legislador. Esa moral no procede de mí ni de mi razón, procede de una instancia exterior. Será superior, será de Dios, será del bien supremo. Sí, pero no es mía. No estoy tan seguro. No estoy enteramente seguro.
Es que todo lo que no sea legislado por mí en este sentido es heterónomo. Es que Dios es un heteron respecto del hombre. Supongan ustedes que se piensa que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios dice algo, cuando Dios me muestra, me propone o me pide una cierta conducta moral, ¿es eso ajeno a mí? Si yo estoy hecho a imagen de Dios, entonces es mi modelo. Es lo que más verdaderamente soy. Precisamente la idea, se ha pensado que Dios creó las cosas según las ideas de la mente divina. Piensen ustedes un concepto próximo al concepto de las ideas platónicas. Es decir, Dios creó las diferentes realidades con arreglo a las ideas existentes en la mente divina, que son los modelos de las cosas, ¿no? Y va diciendo, fiat, hágase, sea. Cuando llega el hombre, en el Génesis, dice algo distinto. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo pronto hay un hagamos, no es un fiat instantáneo. Hagamos. Eso indica una especie de continuidad de algo que no termina. Esto es muy importante, pero en fin, sería ajeno. Pero dice a nuestra imagen y semejanza. Es decir, el modelo del hombre, según esa concepción, no es una idea de la mente divina, es Dios mismo. El hombre es imagen de Dios, no de una idea de la mente divina. Entonces, evidentemente, Dios no es ajeno al hombre, es nada menos que el modelo según el cual ha sido creado. ¿Se puede llamar a eso heteronomía? ¿Es eso heterónomo? Parece que no. Claro, evidentemente, se puede tomar la norma moral religiosa del cristianismo o de otra religión, pero en fin, el cristianismo es el que dice, y el judaísmo, no olviden ustedes que está en el Génesis. No es esta fórmula de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es del Génesis, no es del Nuevo Testamento, ¿no? De modo que la cosa procede ya del origen judaico. Pues bien, dentro del judaísmo y el cristianismo, el hombre es imagen de Dios. Entonces, si esa norma moral, tomemos el decálogo, se interpreta como algo que desde fuera le dicen al hombre, evidentemente es heterónomo, es un código, es una ley. Pero ¿es esa la interpretación adecuada? ¿Es eso la moral religiosa? Evidentemente no. Evidentemente no. Bueno, adviertan ustedes, por ejemplo, que una cosa es cumplir una ley y otra cosa es no faltar a ella. Supongan ustedes, por ejemplo, que tomamos una religión que no profesamos, no sé, el maometismo o el budismo o el brahmanismo, yo qué sé. Probablemente estas religiones dicen muchas cosas que nos parecen bien y obramos de acuerdo con esos principios. ¿Podemos decir que los cumplimos? No, sí, ni los conocemos quizá. No hacemos, obramos de un modo que es coincidente con ellos, pero no los cumplimos. El decálogo, para un hombre religioso, para un judío o para un cristiano, no es un mero código. Hay un primer mandamiento, que es la condición de los demás. Es decir, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y por eso se cumplen los demás mandamientos. Es decir, la persona que no por amor de Dios, sino por otras razones, por ejemplo, no roba, o no mata, o no miente, no falta a esos mandamientos. Oh, seguro, no falta a ellos. Los cumple. No los cumple.
También hay muchos hombres que no son religiosos, que no faltan a muchos mandamientos. No faltan a ellos. No los cumplen. No faltan a ellos, que es cosa completamente distinta. Es decir, el carácter religioso de esa moral, del decálogo, por ejemplo, procede del primer mandamiento. Y por tanto procede de que el hombre se considere hecho imagen y semejanza de Dios, hijo de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces, esa moral no es heterónoma, es autónoma. Es decir, cuando el hombre religioso cumple los mandamientos, está siendo fiel a sí mismo, a lo más propio de él, que es su modelo, su imagen. Precisamente cuando está faltando a su condición, cuando se está apartando de sí mismo, es cuando no cumple los mandamientos. ¿Comprenden ustedes? Es decir, el concepto de autonomía y heteronomía está pensado desde una actitud mental que deja fuera precisamente la religión como tal. En Kant esto tiene una explicación. Kant era un hombre muy religioso, pero él creía que teóricamente, desde el punto de vista de la razón especulativa, no había lugar para la demostración de las verdades religiosas. Y por eso, él creía que era posible únicamente, hay un libro suyo que se llama La religión en los límites de la mera razón. Pero él no da cabida dentro de la condición teórica especulativa, y él está haciendo un tratado teórico especulativo de moral, no puede admitir el contenido religioso como tal. Desde el punto de vista personal, luego sí, por supuesto, pero no desde el punto de vista de la justificación teórica de una doctrina. Entonces, por tanto, no cae en la cuenta o no piensa en el carácter autónomo que tiene desde una actitud religiosa. Ahora bien, lo que pasa es que una moral religiosa hay que entenderla desde el punto de vista religioso. Hay una especie de contradicción en excluir la perspectiva religiosa para juzgar una moral religiosa. No sé si está claro. ¿Comprenden ustedes? Es decir, desde un supuesto, desde el supuesto no religioso, pierde su sentido autónomo la moral que es religiosa. Pero desde la perspectiva religiosa, no es ajeno a mí lo que Dios me muestra, porque yo soy precisamente la criatura hecha a imagen suya, y por consiguiente, al cumplir esos mandamientos, estoy siendo fiel a lo más propio de mí, a lo más íntimo y más verdadero de mí. Mientras cuando me aparto de ello, estoy, diríamos, dimitiendo de mi condición, me estoy enajenando. Ven ustedes, por tanto, cómo es un concepto un poco ambiguo, y la idea que ahora circula enormemente, porque se está empleando mucho en estos últimos tiempos, ese concepto de la autonomía o la heteronomía de la moral, hay que revisarlo, hay que volver sobre ello y darse cuenta de esto. Entonces, evidentemente, queda en pie el problema del contenido de la moral, porque la idea del valor tampoco acaba de ser satisfactoria. Ustedes saben que, por ejemplo, los teóricos del valor, Scheller sobre todo y Nicolai Hartmann, dicen que los valores no son. Los valores no tienen ser. Los valores, dirá, valen. Gelten, es la palabra que emplean, gelten. Valen. Y entonces quedan fuera de la realidad, quedan fuera del sentido del ser. Yo he oído contar que, no por escrito, pero de palabra, Heidegger decía de la ética de Nicolai Hartmann, das ist keine Ethik, es ist eine Astronomie der Werte,
Esto no es una ética, es una astronomía de los valores. Veía como una especie de constelaciones de los valores y esto no me parecía realmente una ética en sentido pleno de la palabra. Evidentemente, la teoría del valor que era tan promisora y que pareció en un momento que iba a ser la filosofía, desde 1930 más o menos quedó un poco estancada. Es curioso y ha sido casi abandonada. Abandonada en mala parte, quiero decir, porque se ha renunciado a cosas muy valiosas. Hace poco leía yo un libro desdichado del gran psicólogo, en algunos aspectos gran psicólogo, Skinner, y hablaba del valor con una ignorancia, como si ni Scheller, ni Hartmann, ni nadie hubiera existido. Me pareció una cosa realmente indignante, ¿no? Pero es un concepto de los valores insuficiente, porque habría que hacer algo con ellos distinto de lo que hicieron. Es un concepto que no se puede renunciar a él, pero habría que hacer algo con ellos, que sería radicarlos en la vida. El lugar de los valores es la vida humana. Y entonces veríamos que les pertenece un tipo de realidad que no es la de las cosas, pero que no es esa especie de escapatoria de decir no son, no les pertenece el ser, sino que valen. Ustedes saben que el pensamiento muy reciente, el pensamiento realmente actual, y en gran parte el pensamiento español, ha reivindicado algo que es más importante que el ser, que es el haber, es decir, la realidad. La realidad es lo que hay. El ser es una interpretación de la realidad. Cuando se considera la realidad desde el punto de vista teórico, descubrimos que es, que tiene un ser, que tiene una esencia. Pero hay algo previo, que es el haber, lo que hay. No es seguro que todo lo que hay sea, que todo lo que hay tenga ser, tal vez no. Hay que justificarlo. Diríamos, los valores no tienen ser. Pero ¿y si dijéramos, hay valores? Es decir, dejemos de lado si les pertenece el ser, les pertenece la realidad. Hay valores. Tienen un tipo de realidad que no es forzosamente el del ser. Hay un cierto tipo de objetos que tienen unos caracteres de permanencia, de inmutabilidad, de intemporalidad. Los griegos estaban fascinados con ellos. Son los objetos matemáticos, los números, las figuras. Ustedes imaginen lo que pasaba, por ejemplo, cuando se fueron descubriendo cada uno de los poliedros. Esto era una cosa, producía una conmoción intelectual a los griegos. El descubrimiento de los poliedros. Sí, estos objetos son inmutables, son invariables, no envejecen. El 7 es 7 y lo será siempre, y ni envejece, ni disminuye, ni aumenta. El triángulo o el cuadrilátero o el poliedro, el octaedro, el icosaedro, son lo que son y lo son sin más, son inmutables. Sí, pero no tienen realidad. No tienen lo que el griego llama usía. Como ven ustedes, es insuficiente el planteamiento kantiano. Esa moral formal, puramente formal, no material, sin contenido, que busca un imperativo categórico reducido a la voluntad. Ah, la voluntad no, ahí no termina la historia. A la buena voluntad y al respeto al deber, al Sollen, lo que llama el deber ser, el Sollen. Ah, no es eso. Hay un intento enormemente valioso, que es dar contenido a esa moral autónoma. Dar un contenido que son los valores. Y por tanto la moral consistirá en la realización de los valores. Sí, pero ¿qué son los valores? No, no son, dirán, no son, simplemente valen. Es decir, quedan fuera de la realidad. Tampoco es suficiente.
Yo sugeriría decir, hay valores, pero hay que preguntarse cómo los hay. La pregunta no tiene respuesta más que dentro de una metafísica que vaya más allá, una metafísica que tenga categorías y conceptos aptos para entender esa realidad radical que es la vida humana. Como ven ustedes, tenemos que hacer una operación intelectual bastante delicada si queremos plantear de verdad y a fondo el problema de la moral. Es menester revisar las posiciones. Estamos examinando algunas de las más ilustres y las más geniales. Sí, pero los supuestos son insuficientes. En definitiva, lo que en este curso tratamos es de ponernos en el nivel realmente alcanzado por la filosofía, conocido por muy pocos, perdido en gran parte, pero ahí está. Desde ese punto de vista, los problemas adquieren un rigor mayor, una hondura mayor. Tal vez podamos llegar a una visión más satisfactoria, tal vez podamos hacer conciliable esa pretensión de universalidad de la moral con la pluralidad inagotable de las formas de vida, social, histórica, individual sobre todo, con las innumerables perspectivas en que la vida se realiza. El martes próximo seguiremos.